En las polvorientas calles de un pequeño pueblo en México, la historia de un hombre llamado Manuel resonaba entre sus habitantes. Abandonó a su padre anciano cuando éste cayó gravemente enfermo, buscando excusas para justificar su cobardía. Jesús, un anciano sabio y respetado en la comunidad, decidió intervenir. Una mañana soleada, Jesús se plantó frente a la modesta casa de Manuel, su mirada llena de determinación y sabiduría. Golpeó la puerta con firmeza, haciendo temblar el corazón de Manuel, quien sabía que su momento de enfrentar sus acciones había llegado. Al abrir la puerta, Manuel se encontró con la mirada penetrante de Jesús, una mirada que parecía leer su alma y conocer cada uno de sus pecados. Sin decir una palabra, Jesús entró en la casa, invitando a Manuel a enfrentar su culpa y remordimiento. Dentro de la humilde morada, el silencio pesado colmaba el ambiente, solo interrumpido por el sonido del reloj de pared que marcaba cada segundo de angustiosa espera. Jesús finalmente rompió el silencio con palabras llenas de verdad y compasión, confrontando a Manuel con la realidad de su traición filial. ¿Podrá Manuel encontrar la redención que tanto anhela, o su cobardía lo consumirá hasta el final de sus días? La lección que Jesús tiene reservada para él cambiará su destino para siempre. Sumérgete en esta historia de amor, pérdida y redención, que te hará cuestionar el verdadero significado del honor y la lealtad. No te pierdas el desenlace de esta trama que tocará tu corazón hasta lo más profundo. En las sinuosas calles de un pueblo remoto de México, la brisa caliente soplaba con fuerza mientras Jesús, un anciano amable con arrugas marcadas por los años de sabiduría, caminaba con paso firme. Su mirada serena escondía un profundo conocimiento del corazón humano. Un día, la noticia se extendió como fuego entre los lugareños. Un hombre, Miguel, había abandonado a su padre anciano enfermo para buscar fortuna en la ciudad. La traición resonaba en cada rincón, entre susurros y miradas de desaprobación. Jesús, con su bastón en mano, decidió visitar la choza abandonada donde yacía el anciano padre de Miguel. El aire denso de desolación pesaba en el ambiente. Al entrar, encontró al anciano postrado en una cama de madera, con la mirada perdida en la nada y el corazón lleno de tristeza. Con su voz profunda y llena de bondad, Jesús se dirigió al anciano con ternura, escuchando sus lamentos y consolándolo con palabras que llevaban consuelo. La habitación se llenó de una atmósfera de perdón y compasión. En ese momento, un estruendo resonó en la choza, anunciando la llegada de Miguel, con el rostro marcado por el remordimiento y los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué lección Jesús enseñará a este hombre que abandonó a su propio padre en su hora más vulnerable? Las respuestas se esconden en las profundidades del alma, listas para ser reveladas en esta historia de redención y amor. La tormenta rugía furiosa afuera de la humilde casa de Manuel. El hombre, con el rostro congestionado por el llanto, estaba arrepentido de haber abandonado a su padre enfermo. Sus ojos reflejaban el dolor de sus decisiones y la herida abierta en su corazón. Jesús, con su serenidad cautivadora, miraba fijamente a Manuel. Sus palabras resonaban en la habitación, cargadas de verdad y compasión. Nunca es tarde para enmendar el camino, Manuel. Tu padre necesita de ti, no solo como hijo, sino como el puente que lo conecta con el amor y la esperanza. Manuel sintió un nudo en la garganta. El remordimiento se apoderaba de él, pero también la chispa de redención comenzaba a encenderse en su interior. Las lágrimas recorrían su rostro, mientras la lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, como si la naturaleza misma compartiera la intensidad de aquel momento.
La mirada de Jesús penetraba en lo más profundo de su ser, sacudiendo sus cimientos y confrontando sus miedos. ¿Podría Manuel encontrar la fuerza para regresar y enfrentar su pasado, para sanar las heridas del alma y reconciliarse con su padre enfermo? El reloj marcaba el tiempo perdido, el reloj de la vida que no espera a nadie. ¿Qué decidirá Manuel en medio de la tormenta que sacude su interior? Las palabras de Jesús resonaban como un eco de esperanza en la oscuridad de su alma. Juan caminaba por el polvoriento camino hacia el antiguo hospital donde su padre permanecía enfermo. Las sombras de la tarde se alargaban y en su corazón un peso que no podía ignorar. Había abandonado a su padre en busca de su propio camino, pero ahora la culpa lo consumía. Al llegar al hospital, el olor a desinfectante y enfermedad lo envolvió. Al entrar en la habitación, vio a su padre acostado en la cama, con la mirada débil pero llena de amor. El corazón de Juan se apretó con dolor. «¿Por qué, padre?», murmuró, sintiendo las lágrimas amenazando con caer. En ese momento, un hombre mayor con ojos gentiles y una presencia tranquila entró en la habitación. Era Jesús, un voluntario del hospital que había visto la lucha interna de Juan. «Juan, hijo mío, debes enfrentar tus decisiones», dijo Jesús con voz suave pero firme. «Tu padre te necesita, no solo físicamente, sino en espíritu. El perdón es el primer paso para sanar». Las palabras de Jesús resonaron en el alma de Juan, recordándole la importancia de la familia y la responsabilidad filial. Se arrodilló junto a la cama de su padre, tomando su mano temblorosa entre las suyas. «Papá, lo siento. Perdóname por haberte abandonado en tu hora de necesidad», susurró Juan con voz quebrada por la emoción. Padre e hijo se abrazaron en un momento de perdón y reconciliación, mientras Jesús observaba con serena satisfacción. En ese instante, Juan comprendió que el verdadero valor reside en el amor y la lealtad hacia aquellos que nos necesitan. ¿Podrá Juan redimirse totalmente ante su Padre? Comparte tus pensamientos y sentimientos sobre esta conmovedora historia de perdón y redención. María había sido testigo de la devastación causada por la partida de su esposo, Juan, cuando su padre enfermó. La desilusión y dolor se reflejaban en sus ojos cansados, pero en su mirada también se percibía una determinación férrea. Decidió entonces buscar a Jesús, el hombre que había impactado la vida de Juan de una manera tan poderosa. En una humilde iglesia en las afueras de la ciudad, María encontró a Jesús en profunda oración. Con voz temblorosa, le contó la historia de cómo Juan había abandonado a su padre en el momento en que más lo necesitaba. Jesús escuchaba atentamente, sus ojos transmitiendo compasión y sabiduría. Al enterarse de la situación, Jesús decidió visitar al padre enfermo. Su presencia era reconfortante, su mirada llena de paz. Se sentó junto a él, tomó su mano temblorosa y comenzó a hablarle con suavidad. Sus palabras eran como bálsamo para el alma del anciano, quien encontró consuelo en medio de su sufrimiento. Mientras tanto, María observaba desde la puerta, con el corazón lleno de esperanza y gratitud. Había algo en la presencia de Jesús que traía paz a su hogar, algo que había estado ausente desde que Juan se había ido. El tiempo parecía detenerse en aquel momento, mientras Jesús compartía enseñanzas de amor y compasión con el padre enfermo. Y en medio de aquella humilde habitación, María sintió que había una oportunidad de sanar las heridas del pasado y reconstruir lo que una vez parecía perdido para siempre. Desde que Jesús llegó al pequeño pueblo de Tepoztlán, las historias sobre sus acciones milagrosas se esparcieron como fuego en la maleza seca. La gente se arremolinaba a su alrededor, buscando consuelo, curación y respuestas. Una tarde,
Un hombre angustiado se acercó a Jesús en busca de ayuda. Con la mirada baja y la voz temblorosa, confesó haber abandonado a su padre enfermo años atrás. El peso de la culpa lo había consumido desde entonces, atormentándolo día y noche. Jesús, con una mirada serena pero penetrante, escuchó atentamente la confesión del hombre. Sin juzgar, extendió su mano con ternura y le dijo unas palabras que resonaron en lo más profundo de su alma. El perdón comienza por uno mismo. Reconoce tus errores, arrepiéntete y haz las paces contigo mismo antes de buscar la redención en otros. El amor y la compasión son los cimientos de toda sanación. Las lágrimas rodaron por las mejillas del hombre, sintiendo un alivio que creía inalcanzable. En ese momento, comprendió que el verdadero perdón venía de aceptarse a sí mismo, con todas sus imperfecciones y arrepentimientos. Con el corazón más ligero, el hombre partió hacia su hogar, decidido a enmendar su pasado y cuidar de su padre con amor y dedicación. Jesús observó su partida con una sonrisa compasiva, sabiendo que había sembrado una semilla de redención y paz en aquel corazón afligido. ¿Alguna vez has sentido el peso de la culpa en tu alma? ¿Qué harías para encontrar la redención y el perdón en tu corazón? Comparte tus pensamientos y reflexiones. Y la luz del amanecer se filtraba por las ventanas cuando Jesús llegó a la humilde casa de don Miguel. El hombre se encontraba sentado en el porche, con la mirada perdida en el horizonte. Jesús se acercó lentamente, sin decir una palabra. Don Miguel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jesús, llenos de una mezcla de sorpresa y remordimiento. «¿Cómo te sientes, don Miguel?», preguntó Jesús con calma. Don Miguel suspiró y bajó la mirada, avergonzado por lo que había hecho. Había abandonado a su padre enfermo en busca de una vida mejor, sin importarle el sufrimiento que estaba dejando atrás. «Me siento perdido, Jesús. He cometido un error imperdonable. No puedo creer que fui capaz de abandonar a mi propio padre en su momento de mayor necesidad». Jesús se sentó a su lado y puso una mano reconfortante sobre su hombro. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y enmendarlos. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto, don Miguel. Las lágrimas brotaron de los ojos de don Miguel, mientras el peso de su elección errónea lo abrumaba. Jesús lo miró con compasión y le ofreció una segunda oportunidad. «Regresa a tu hogar, cuida de tu padre y pide perdón. Solo así podrás encontrar la paz en tu corazón». Don Miguel asintió con gratitud, sintiendo un profundo alivio al saber que aún podía corregir sus errores. Se levantó decidido, con el propósito de enmendar su pasado y construir un futuro mejor. Jesús lo despidió con una sonrisa, sabiendo que había sembrado una semilla de redención en su alma. La fría luz del amanecer iluminaba el pequeño altar en la humilde capilla de San Miguel, donde Jesús preparaba el incienso para la primera misa del día. Mientras ajustaba los detalles, escuchó pasos pesados, acercándose lentamente. Era Miguel, el hombre que había abandonado a su padre enfermo en busca de fortuna en la ciudad. Jesús lo recibió con calma, pero sus ojos reflejaban una severidad que no pasó desapercibida para Miguel. Sin decir palabra, el sacerdote continuó con sus preparativos, llevando consigo un ambiente tenso y cargado de emociones reprimidas. Finalmente, Jesús rompió el silencio con una pregunta directa y cortante. ¿Cómo puedes mirarte al espejo sabiendo que dejaste a tu padre solo en su lecho de dolor? Miguel, abrumado por la culpa, bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad del escrutinio del sacerdote. Con un tono sereno pero firme, Jesús continuó. El amor filial no se mide por riquezas ni por logros mundanos, se mide por la capacidad de sacrificio y compasión hacia quienes nos dieron la vida.
Tu padre te necesitaba, Miguel, y tú lo abandonaste en su momento de mayor vulnerabilidad. Las palabras del sacerdote resonaron en el corazón de Miguel, quien sintió el peso de su error con una intensidad abrumadora. En ese momento, la lección de Jesús traspasó las paredes de la capilla y llegó a lo más profundo de su alma, confrontándolo con la verdad incómoda que tanto había evitado. ¿Podría Miguel encontrar la redención en medio de su dolor y arrepentimiento? ¿Sería capaz de enfrentar las consecuencias de su decisión y enmendar el daño causado a su padre? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. El sol se escondía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Jesús caminaba por el polvoriento sendero hacia el pequeño pueblo de San Miguel. Observaba las modestas casas de adobe mientras avanzaba con paso firme. Su mirada tranquila pero llena de determinación. Llegó a la plaza central, donde un grupo de personas se había reunido alrededor de un hombre mayor, don José, que yacía en el suelo, con gestos de dolor en su rostro arrugado. A un lado, Marco, su hijo, permanecía impasible sin hacer nada para ayudar a su padre enfermo. Jesús se acercó lentamente, su presencia imponente llenando el espacio. Miró fijamente a Marco, cuyos ojos evitaban los suyos. ¿Cómo puedes dejar a tu padre en este estado sin mostrar compasión ni amor por él?, preguntó Jesús con voz serena pero cargada de significado. Marco se removió incómodo, sus palabras atascadas en su garganta. Yo no puedo hacer nada, no tengo tiempo, balbuceó, evitando enfrentar la mirada de Jesús. Jesús suspiró con tristeza. El tiempo que pasas ayudando a los demás nunca se pierde, Marco. El amor filial es sagrado, y tu deber es cuidar a tu padre en sus momentos de necesidad. Sus palabras resonaron en la plaza, tocando el corazón de cada persona presente. La lección de Jesús caló hondo en el alma de Marco, quien finalmente se arrodilló junto a su padre, tomando su mano con ternura. Las lágrimas brotaron de sus ojos, mientras pedía perdón por su indiferencia. El pueblo observaba en silencio, conmovido por la escena de reconciliación y amor familiar que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Qué otras lecciones crees que Marco aprenderá en su camino hacia la redención? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a esta conmovedora historia de perdón y transformación. El hombre miró a Jesús con ojos llenos de arrepentimiento y vergüenza. Había abandonado a su padre enfermo en busca de una vida mejor, creyendo que no tenía otra opción. Sin embargo, en ese momento se dio cuenta del terrible error que había cometido. Jesús, con una mezcla de tristeza y compasión en su mirada, le dijo suavemente: «El amor filial es un lazo sagrado que nunca se debe romper. Tu padre te necesitaba y tú lo abandonaste en su momento de mayor necesidad, pero aún puedes enmendar tu error». El hombre, con el corazón lleno de remordimiento, regresó junto a su padre, cuidándolo con amor y dedicación hasta el final de sus días. Aprendió a valorar cada momento compartido, cada gesto de cariño, cada palabra de aliento. La lección que Jesús le había enseñado trascendió más allá de su situación personal. Comprendió que el verdadero amor se demuestra con acciones, que la familia es un tesoro invaluable que hay que proteger y valorar a cada instante. Y así, en medio de la adversidad y el dolor, el hombre encontró redención y paz en su corazón. A partir de ese día, se comprometió a ser una mejor persona, a nunca más abandonar a quienes amaba, a ser un ejemplo de amor y compasión para los demás. ¿Qué enseñanzas has recibido de esta historia? ¿Has experimentado alguna vez la necesidad de redimirte por errores del pasado? Comparte tus reflexiones en los comentarios y sé parte de esta comunidad que cree en segundas oportunidades y en el poder transformador del amor genuino.
Nunca es tarde para enmendar, para amar, para ser mejores seres humanos.